Buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? José Ramón, muy bien, encantadísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista y además que creo que va a ser de muchísima utilidad para las personas que escuchan este podcast, que como sabes son empresarios, directivos, emprendedores y equipos comerciales fundamentalmente, ¿no? Sí. Y bueno, pues claro, ¿de qué hablar con Juan Merodio? Pues evidentemente tiene que haber, la palabra digital tiene que estar por ahí en medio, entonces bueno, pues vamos a hablar de eso, ¿no? De digitalización. Pero permíteme que haga una breve introducción al asunto que queremos comentar, ¿no? Estamos en una época, bueno, pues de cambio absoluto, no sé si de cambio de época o de época de cambios, pero es evidente que ahora mismo estamos en una situación de mercado y una situación empresarial y profesional, bueno, pues como mínimo turbulenta, ¿no? Yo creo que el COVID-19 lo que ha provocado ha sido una aceleración de algo que ya estaba en el mercado, era una tendencia clarísima y era la digitalización. Es decir, a muchas personas lo que esta situación nos ha lanzado es un mensaje, oye, te tienes que digitalizar. Ya sé que lo sabes hace mucho tiempo, pero ahora mismo es como una patada en cierta parte para que nos digitalicemos, ¿no? Y se ha provocado, bueno, pues el boom total, si ya no lo era bastante, del mundo virtual. Y ahora mismo yo lo que observo, si tuviera que hacer una especie de corto de animación, es un montón de hormigas sin antenas que van por ahí diciendo tengo que ser virtual, tengo que digitalizarme, pero realmente estamos como muy perdidos, mucha gente que no hemos estado digitalizados hasta este momento, ¿no? Entonces, si esa es la situación, la primera pregunta que yo te lanzaría es, oye, desde tu punto de vista, esto de transformarse digitalmente es en el día de hoy una obligación o una elección que todavía podemos tomar. Es una obligación sin opción. Es decir, para mí lo que ha pasado ahora con esto que hemos vivido es que nos han dado un empujón de enemigo. Es decir, y nos han acelerado o nos han pasado dentro de 3 o 5 años, ¿no? Lo que iba a llevar quizá en muchas empresas una progresión de más tiempo, ahora se han encontrado con, en pocas semanas, tener que hacer ese cambio, ¿no? La transformación digital, como sabes, llevamos hablando de ella muchísimos años. Muchas empresas dicen que hacen transformación digital, pero desde mi punto de vista y experiencia, la realidad es que pocas empresas han hecho una real transformación digital. Creo que muchas lo han utilizado o lo han cogido porque estaba de moda o había que decir que yo me estaba transformando, pero al final una transformación digital es un proceso que empieza desde dentro de la empresa. Y cuando veías eso no estaba sucediendo, simplemente, incluso en muchos casos, considerar una transformación digital mejorar tu web y estar en redes sociales. Efectivamente. Que eso no tiene, no voy a decir que no tiene nada que ver, pero es solo una pequeñísima parte. Entonces, el estar hoy, el transformarse digitalmente, digitalizarse, llamémoslo, porque para mí transformación digital es adaptarse a la realidad del mercado. El digital es porque es transversal ahora, pero realmente es una necesidad para absolutamente cualquier empresa. Unas les afectará más que a otras, pero todas deben estar digitalizadas. Perfecto, sí, pues eso tiene que ver con la segunda pregunta que yo te iba a hacer, ¿es para todos o para algunos? Pero acabas de responder, a unas les afectará más que a otras. Vale, pero afectarlo lo tengo claro, pero ¿todas pueden adaptarse digitalmente? Porque yo tengo muchos, bueno, pues clientes, personas con las que trabajo, que están en determinados sectores, quizá muy vinculados con los servicios personales, a cliente final y demás, y al final dicen, mira, si es que yo al final o soy capaz de ir a la casa de un cliente o realmente no soy capaz de vender, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la transformación digital, primero quizá habría que definirlo, ¿no? ¿Qué es transformación digital? Pero una vez que lo tengamos claro, ¿eso realmente es para todas las empresas o hay alguna que puede permitirse todavía el lujo de no entrar ahí, ¿no? Porque no sé, por ejemplo, una hostelería, ¿no? Dices, oye, un bar, un restaurante, ¿no? ¿Podemos seguir sin transformarnos? O incluso en esos sectores estamos ya inmersos dentro del tema. Es para todos. A ver, creo que el problema de transformación digital es el nombre que lleva confusión. Es decir, bien decías que tenemos que definir qué es eso. Entonces, para mí una empresa se puede estar transformando digitalmente sin tener presencia en Internet. Y esto que a mucha gente le puede cortocircuitar es cierto. Es decir, una cosa es tu presencia digital y otra cosa es la digitalización de un negocio, ¿no? Mencionabas el tema de hostelería. Fíjate, he tenido clientes de hostelería y uno en concreto llevaba varios años trabajando en ese proyecto de transformación digital, pero en otras áreas. Y para mí una parte de la transformación digital es la creación de nuevos modelos de negocio de una empresa para no vivir de un solo modelo de negocio. Y a esta empresa yo le llevaba mucho tiempo diciendo, a ver, no podemos vivir con un modelo de negocio. Como algún día pase algo, vamos a tener un problema. Llevaba así 2 años. Iban procrastinando esa parte y se estaban haciendo otras. ¿Qué ha sucedido? Que con lo que ha pasado se les ha reventado, obviamente, eso, y ahora están haciendo eso que les llevaba diciendo 2 años, lo están intentando hacer a una velocidad de vértigo, pero con un coste muy alto, un coste de oportunidad, un coste enorme. Al final,
no perdamos de vista que todos vendemos. Es decir, para mí marketing y ventas van juntos. La figura del vendedor está cambiando. Es decir, mi mujer es comercial, ejecutiva de ventas, podemos poner el nombre que queramos, ¿no? Y todos somos ejecutivos de ventas, porque al final cualquier punto de contacto con un cliente, digital o no digital, es una oportunidad de venta o de no venta. Entonces, toda la figura de cómo vendemos está cambiando. Es decir, a partir de ahora podemos utilizar herramientas como Zoom, pero hay muchísimos sistemas y creo que sobre todo en la parte de ventas hay grandes oportunidades en el mercado digital que no se están aprovechando y que ves como pequeños profesionales, ¿no? Por ejemplo, los famosos infoproductores lo están haciendo muy bien. Si aplicásemos esas técnicas a otro tipo de empresas, te puedo asegurar que los resultados son brutales, porque lo hemos hecho. ¿Qué sucede? Que cuando muchas veces llegas a las empresas y le dices, oye, hay que hacer esto, no les encaja porque es que eso requiere de tiempo e inversión. Y dicen, no, es que necesito 15 días para vender. Digo, a ver, el otro día escuchaba a un médico que está ahora mismo con la vacuna de este tema, que decía, es que esto no es un tema de dinero, aunque nos den todo el dinero del mundo, hay un proceso biológico que necesita tu tiempo. Bien, transformación digital es lo mismo, hay un proceso, no sé si llamarlo biológico o no biológico, sí, bueno, pero que no vas a poder acelerar por más dinero, por más tiempo que le dediques. Necesita su tiempo. Entonces, la respuesta para mí, sí, es para todos. Ahora, el cómo se aplica en cada uno, obviamente cambiará. Qué bueno lo que comentas. Efectivamente va muy en línea con, bueno, por lo menos con lo que es mi percepción, ¿no? Yo hace ya 3 meses, cuando llegó marzo, se me ocurrió hacer un webinar sobre cómo vender virtualmente para vendedores tradicionales. Es decir, cómo utilizar, pues lo que tú has dicho, una videoconferencia o un vídeo o una red social o enviar un correo electrónico, pero con el ánimo de vender. Cómo empezar a utilizar esto para redes comerciales, pues si quieres, más tradicionales, ¿no? Bueno, y fíjate cómo será la conciencia que se apuntaron a 580 personas a ese webinar. Que claro, cuando tú lanzas webinar dices lo normal es que, y de los 580 fueron 490, que es un ratio importante, y acabaron después de 2 horas 430. Eso ya es, dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te está diciendo esto? Que efectivamente yo creo que todo el mundo sabemos que estemos donde estemos y por muchas excusas que nos pongamos, es evidente que algo tenemos que hacer para adaptarnos a un mercado que está ahí, ¿no? Y ahora viene entonces la pregunta al experto. Bueno, y si se puede sistematizar, ¿cuáles serían las fases por las que yo, que hasta ahora no lo tengo claro, tendría que pasar para transformarme digitalmente? Ya sé que eso es muy amplio, pero para tener presencia en Internet, empezar a vender por Internet y tener las cosas medio controladas, ¿qué fases debería seguir? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? A ver, yo lo primero es hacer una auditoría de tu punto digital, tu punto de partida, es decir, una pequeña fotografía fija, ¿no? Cuando hablo de auditoría no hablo de un proceso de 6 meses. Obviamente esto dependerá del tamaño de la empresa, pero hablo de, oye, ¿dónde estamos ahora? ¿Cuáles son nuestras debilidades y fortalezas? Un DAFO, ¿no? Que es algo que parece tan antiguo pero a la vez tan necesario. Oye, ¿dónde estamos? ¿Qué nos apoya? ¿Qué nos apoya? ¿Qué problema tenemos ahora y qué objetivos más a corto plazo necesitamos solventar? Porque para mí aquí lo divido en 2 caminos. Uno, necesitamos vender hoy para que las empresas sigan viviendo. Es decir, no podemos decir, no, pero es que vendo en 3 años ya, pero es que hoy necesito vender. Bien, esa es una estrategia. Y paralelamente, otra estrategia para seguir vendiendo dentro de 12 y 24 meses. Porque lo que pase en aquel momento, en 24 meses, dependerá de lo que hagas hoy. Por lo tanto, yo trazaría esa doble estrategia. Asignaría recursos, es decir, recursos realistas, donde, vale, miremos la estructura de costes que tenemos. ¿Tiene sentido nuestra estructura de costes para hoy? Y esto es uno de los grandes problemas que ven muchas empresas, donde dicen, no hay dinero para esto. Digo, no, es que la estructura de costes es de una estructura de costes de hace 10 años. Por lo tanto, a lo mejor tienes que cambiar la asignación que estás haciendo en una partida y pasarla a otra. Y digo realista, ¿no? Porque, fíjate, esto a mí me llama mucho la atención, intento educar en esto, ¿no? Que el mundo digital cada vez es más competido, ya es muy competido, requiere de inversión, es decir, y que hay que ser sensatos. Cuando, por ejemplo, una de las cosas que pregunto, ¿no? Cuando alguien nos solicita la parte de consultoría, le pregunto objetivos e inversión que tiene, ¿no? Y esto es muy típico de decirme, oye, pues en los próximos 6 meses quiero duplicar mis objetivos, multiplicar por 5, inversión. Estamos en momentos complicados, hay que reducir 300, 200 euros al mes. A ver, si yo en serio tuviese la capacidad de hacer eso, es decir, en serio, sería el hombre más poderoso de este planeta, y no lo soy, y creo que nadie la tiene. Qué bueno. Entonces, creo que ante todos hay que ser realista con los objetivos y con el punto de partida. Y ese realismo te va a ayudar a conseguir objetivos. El problema es cuando decimos, no, es que quiero esto. Una cosa es lo que necesitas y otra lo que quieres y lo que puedes. Entonces, creo que alinear esas 3 cosas en esta transformación digital te va a ayudar a hacerla efectiva.
Vale, perfecto. Pues eso es importante porque eso, digamos, te da foco, ¿no? Que es lo primero y lo más complicado, ¿no? Es como cuando te dicen, no, yo quiero transformar a mi equipo comercial, que cambien de actitud. Vale, ¿y cuánto tiempo me das para transformarles? 4 horas, una sesión de 4 horas. Dices, no, mire usted, eso no puede ser, ¿no? Claro, las cosas primero es saber realmente la importancia que tienen para ti y a partir de ahí alinear los recursos. Vale, perfecto. Entonces, una vez que yo ya tengo eso claro, imagínate que llego a la conclusión de que tengo que aumentar mi presencia digital en redes, por ejemplo, sociales, que es una de tus áreas de especialización, y aunque solo sea una parte de la transformación digital, es un tema concreto. Yo quiero aumentar y mejorar mi posicionamiento en redes. Entonces, claro, lo que yo estoy viendo en el mercado es que volvemos a las hormigas sin antenas. Ahora me hago un perfil en Instagram, un perfil en Twitter, un perfil en LinkedIn, un perfil en Facebook, un perfil en TikTok últimamente y un perfil en todo. Y ya estoy ahí. Y ahora es que no tengo tiempo para subir cosas. Es que no... O sea, es decir, ¿cómo se hace realmente? ¿En qué redes sociales tiene que estar cada una de las personas y cada uno de los negocios? ¿Cómo decido yo las redes sociales para mi negocio? ¿Qué parámetros son los que tengo que tener en cuenta? Vale, primero, repito lo de alinear recursos a necesidades, es decir, no pretendas estar en 5 redes sociales si no tienes recursos para gestionar 5 redes sociales, es decir, y eso hablamos de generar contenidos, actualizarlos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es define claramente quién es tu público objetivo al que quieres llegar. Puede que tengas 5 distintos, bien, claro, pero no vas a llegar a 5, seamos realistas, ¿no? Hace poco con una marca sacamos 23 públicos objetivos y claro, se volvieron locos cuando yo digo, ya, vamos a empezar con 2. Digo, no volvamos locos. Entonces, ¿cuál estratégicamente, desde un punto de vista de negocio, te interesa más hoy? Este es un poco o en el corto plazo, porque al final esto va muy alineado con la estrategia de desarrollo de negocio. Entonces, a partir de ahí, ¿dónde está esa gente? ¿En qué redes sociales? En Instagram, en YouTube, en TikTok. Y a partir de ahí, ¿cuál es la más importante? Porque puede que estén en las 3, ya, pero ¿cuál es la prioritaria? Va a haber una prioritaria siempre. Bien, pues a lo mejor tengo que empezar solo por esa. Siguiente, formarse. Es decir, no me cansaré de decir esto. Sigo encontrándome muchos empresarios, directivos, emprendedores que como no saben de digital o no les gusta, dicen, no, es que esto no es para mí, yo no quiero aprender. No, es que no es una opción. Es decir, yo no estoy diciendo que te convierta, es como un empresario que no sepa de finanzas, es decir, vas a tener problemas, seguro. Entonces, no es que te guste o no te guste, ni que te hagas experto en redes sociales, ni SEO, ni nada, sino tener como si fuese un MBA, ¿no? Tener una capa básica de marketing digital aplicado a negocios para que cuando trabajes con tu equipo, con externos, sepas de lo que tienes que hacer, seas capaz de ver estrategias que antes no veías. Entonces, para mí esa es la primera parte. Ahora, tú no eres experto, no te vas a dedicar a crear las estrategias y ejecutarlas bien. Busca gente que tenga experiencia que lo pueda hacer por ti. Internamente, es decir, contratas gente, externamente con freelance, con agencias, ahí ya lo decías tú. Pero yo siempre creo en la profesionalidad de todo y creo que hay una diferencia y es lo que marca la diferencia entre los resultados y no. Es decir, con un smartphone todos podemos hacer fotografías de una calidad loca. Incluso tú me puedes dar la mejor cámara fotográfica y nunca haré una fotografía como lo hace un fotógrafo. Sí. Es exactamente lo mismo. Es decir, que tengamos la tecnología en nuestras manos no quiere decir que sepamos utilizarla adecuadamente. Vale, pero... En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y al final yo creo que, evidentemente, el zapatero a tus zapatos, precisamente vas a vender más si dejas a un profesional que te gestione ese tipo de cosas. Y al final no se trata de que todos seamos expertos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un comienzo, un inicio, sobre todo en imagínate, la vida de un emprendedor, ¿no? Un emprendedor que, por suerte o por desgracia, en muchos casos, pues empieza con unos recursos muy limitados o que, además, tiene cierto perfil millennial que dice, oye, yo sé de redes y tal. Vale. Imagínate que dices, todavía no pego el salto a contratar a alguien que lo haga, ¿no? Claro, sigue siendo una locura que te metas en 7. Es decir, tiene que haber algún criterio que sea el que te ayuda a decidir qué tipo de red utilizar. Yo me imagino que el criterio es el que has mencionado. Primero, el perfil del cliente al que vas, ¿no? Y, lógicamente, donde se muevan ellos, perfecto. Y ahora, la segunda pregunta es, ¿cada cuánto tiempo tendría que subir contenido en una red? ¿Hay una regla fija para todas? ¿Depende o...? El mínimo, ¿no? El mínimo, ¿cuál sería? ¿Hacer uno cada mes? ¿Eso es suficiente? ¿Hacer uno cada día? ¿Es necesario? Es decir, yo partiría de la base todo lo que te sea posible y de ahí vamos bajando. Vale. Creo que hay que tener una presencia prácticamente diaria. Es decir, dependiendo de la red social puede variar. Es decir, en YouTube pues a lo mejor te puede decir, oye, pues 1 o 2 vídeos a la semana. Ahora, una actualización de contenido mensual no tiene ningún tipo de sentido. Al final tiene que haber una recurrencia y lo más complicado de redes sociales es el contenido. Es decir, es generar un contenido que realmente interese a tu audiencia, genere esa conexión y veas cómo convertir ese contenido en negocio. Porque al final
no se trata de publicar por publicar simplemente para el feedback, para que dicen, no, así me ven activo. No, 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 eso no vale para nada, no nos engañemos. Desde un punto de vista de negocio estoy hablando siempre. Sí, claro, claro. Estamos haciendo una inversión en tiempo, en recursos, en personal. Eso tiene que tener un retorno cuantitativo y cualitativo, ambos me da igual. Pero ahí tienes que planificar, vale, esa pieza de contenido en la que he invertido una infografía tal, ¿cómo le voy a buscar un retorno? Y a lo mejor puede estar desde utilizarlo para llevar a un enlace y que se descargue en un vídeo explicativo de esa infografía donde te dejan sus datos de contacto, esos entran en un embudo dentro de tu CRM y eso hace que esa persona te convierta en un mes, 6 meses o 2 años, me da igual. Pero ahí tienes un objetivo concreto de negocio. Entonces, cada cosa que hagas siempre tiene que ir alineado a un objetivo de negocio. Y me gusta hablar de esto porque muchas veces desde la parte de negocio parece que el marketing está a otro lado. Y para mí es marketing es negocio. De hecho, no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero para mí hay 2 puntos básicos en los negocios, marketing y finanzas. Si te falla uno de los 2, tienes un problema, porque al final necesitamos tener finanzas y dinero para gestionar eso. Y el marketing no es que sea redes sociales, el marketing al final es poner el producto delante de la persona adecuada, en el momento adecuado, por el canal adecuado y de la manera más rentable posible. Eso lo necesitan todas las empresas. Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, tú has unido ahí dentro del marketing venta también, ¿no? Porque para ti, efectivamente, has partido de la base al principio de que marketing y ventas tienen necesariamente que estar unidas. Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Muchas veces parece que es los de marketing hacen un vídeo que luego yo ni utilizo cuando voy a ver a un cliente. No tiene nada que ver, ¿no? Al final tendría que ser así. Fenómeno. Eso de los contenidos es muy interesante también lo que comentas. Uno de los errores que yo he visto también es utilizar el mismo contenido para todas las redes, ¿no? Es decir, yo, lógicamente, como no das, el tiempo no da para más, pues generas un contenido y dices, ya he generado un post fenomenal. ¿Y ahora qué haces? Pues lo meto en todas las redes a la vez. Entonces sabes tú que en tu perfil de empresa aparece lo mismo que en tu perfil personal y lo mismo en Instagram que lo que ha aparecido en LinkedIn. Y entonces, claro, al final me imagino que eso no será tampoco lo más recomendable, sino que cada red debe tener su contenido. Incluso a veces el contenido en esencia puede ser el mismo, pero no el formato. Porque el formato, la manera de utilizar, la misma persona, utilizamos las redes de distinta manera. En algunos casos sí puede ser transversal y utilizarse siempre, pero no siempre. Hay otros que hay que adaptar, otros que solo es para un tipo de contenido. A mí me gusta definirlo de una manera, yo lo llamo la empresa psicópata, ¿vale? Es decir, tú imagínate que quedas con un amigo, una amiga, me da absolutamente igual, te ha mandado un email y te ha dicho, oye, José Ramón, quedamos a las 7 aquí. A los 5 minutos te manda un privado por WhatsApp, José Ramón, a las 5 aquí. Después te llama por teléfono, oye, José Ramón, que a las 5 nos vemos ahí. Te manda un tuit privado, un Instagram privado. ¿Tú quedarías con esa persona? Y dices, es que es un zumbado, una zumbada. Por favor, eso es una empresa psicópata. Y eso es lo que hacen muchas empresas. Entonces, se lo están cargando. Es un tema de percepción de ellos, de que cuanto más publique, más me ven y mejor, que no. Que es que en esto menos es más. Qué bueno, qué bueno. No, claro, en el ejemplo que has puesto, a lo mejor sobre el mismo tema es, oye, te he comunicado por llamada de teléfono a las 5 nos vemos y antes de las 5 te mando un WhatsApp, pero diciendo, verás qué sorpresa tengo preparada para ti. Bien. Entonces ya es otro tema, ¿eh? Pero ya no es... Está alineado, lo has dicho muy bien. Es un storytelling, al final está alineado, pero no es lo mismo. Exacto, qué bueno, qué bueno. Sí. Vale, pues eso es interesante, efectivamente. Oye, y al final, si tú tuvieras que hablar de 2, 3, 4 claves que tú utilizas siempre, ¿no? A la hora de manejar todo este mundo digital, de redes sociales y demás, las tendencias, digamos, ¿hacia dónde van? ¿Cuáles son las claves que hoy no podemos perder de vista? Diríamos, una presencia en redes sociales, una digitalización de CRMs o de lo que sea dentro de la empresa. ¿Cuáles son las claves para la digitalización o la transformación definitiva que no podemos perder de vista? Formación al equipo, pero formación continua, ya no vale el me hago un máster o un curso de 3 meses, 12 meses y ya esto me vale, ¿no? Es decir, yo intento inculcar algo que hago desde hace muchos años, que es el hábito de estudio diario, 25 minutos al día, aprender algo nuevo. Como el gimnasio, es decir, nadie piensa que va al gimnasio 3 meses y ya esto te quedas fit para toda la vida. No, hay que estar constantemente, es exactamente lo mismo. Segundo, capacidad de estrategias a 4 semanas. Esto rompe las mentes de muchas empresas que trabajan con presupuestos anuales. ¿Y cómo que a 4 semanas? Yo necesito saber en el 2048... A ver, estaba muy bien atrás. Hoy no tiene sentido. La planificación excesiva te lleva a una pérdida de tiempo terrible porque gran parte es ir probando y detectando errores, que funciona, que no. Entonces, siempre trabajar con planes estratégicos a 4 semanas y en función de lo que suceda, viras, es decir, la capacidad de flexibilidad y de pivotar rápidamente. Eso, cuanto más grande es la empresa, más complicado lo tiene.
pero lo tiene más complicado por sus estructuras, no porque no lo puedan hacer, que es distinto. Entonces, al final es un cambio de management, que no es otra cosa, que es cómo cambias todo esto. Y te diría una más, y que pecamos casi todos los emprendedores, empresarios, es capacidad de delegar. Al final actuamos como embudos, donde hay, no, es que ese contenido hasta que el jefe no lo supervise, el director de área no se sube. Que no, perdona, cada persona debe ser responsable de su trabajo. Eso es algo que aprendí hace mucho tiempo y, por ejemplo, en mi equipo nada pasa por mí, nada. Es decir, la persona de email marketing es decir, yo confío en él, lo hace. La de contenidos lo sube. Es decir, al final deja claro los roles de cada uno, confía en la gente. Ten la gente que tú crees que realmente es bueno para tu empresa. Es decir, si dudas de alguien, no me fastidies que tienes a alguien en tu empresa del que estás dudando. Eso es gravísimo. Es decir, para mí es como meter en tu casa a alguien que sabes que te puede clavar un cuchillo. No, le echo en mi casa en 3 segundos. Es exactamente lo mismo. Entonces, si somos capaces de ir juntando todo esto, te darás cuenta que cambia el modelo de cómo funcionan las empresas y que tu empresa va a empezar no solo a crecer, sino a ser más rentable, que esto es muy importante. Qué bueno lo que has dicho, pero claro, has tocado hueso, como dicen por ahí, porque claro, has mencionado de los elementos, 2 de ellos que tienen que ver, podría ser digital de lo que estuviéramos hablando o no. Quiero decir, has hablado de la formación continuada, insisto, eso puede ser digital o no, y has hablado de la delegación. Por ejemplo, ¿no? Que eso implica un cambio en el estilo de dirección, en el estilo de liderazgo, ¿no? Al final, claro, el problema es que estamos topando contra uno de los cimientos básicos de las empresas. Hay muchísimas empresas hoy que, independientemente de esto, todavía están en la fase de cambiar y transformarse, pero desde el punto de vista de management, como tú has dicho. Entonces, claro, yo me imagino que hacer una transformación digital se ve muchas veces afectado por el estilo de dirección y, por tanto, eso debe complicar mucho las cosas, ¿no? En tu experiencia, cuando has trabajado con una empresa, ¿cuál es el elemento que más barreras supone a la hora de hacer la transformación digital? ¿Es la tecnología o son las personas? Las personas. Normalmente, dueño, empresario, director. De hecho, en muchísimos casos, no te voy a decir el 100%, pero nos aproximamos, habría que despedir a esa persona. No es posible. Y menos es el director y el dueño, ¿no? Pero bueno, se tendría que autodespedir por el bien de la empresa. Por el bien de la empresa, es decir, si tú me dices, si tuvieses la potestad de cómo mejorar esta empresa, yo despido a esa persona. ¿Pero por qué? Porque simplemente sabes que no va a ser capaz de adaptarse. ¿Por qué? Porque no va a ser capaz. Hay cosas que se ve que no se pueden cambiar, ¿no? Entonces va a actuar siempre como un freno y eso es un problema enorme. Pero bueno, son situaciones que no se pueden cambiar y hay que trabajar con ellas. Pero siempre son las personas, incluso en todo tipo de rangos, donde hay personas que de repente pues, generan bloqueos. Por eso también digo, un proceso de transformación digital genera dolor en la empresa, genera mucho dolor. Porque hay cambios y a la gente por general no nos gustan los cambios y hay cambios que son duros. No voy a decir justos o injustos, pero son duros, pero si pensamos fríamente por el bien de la empresa, hay que hacerlos. Claro. Entonces, siempre que alguien lidere un proyecto de transformación digital, yo recomiendo que sea externo. ¿Por qué? Porque esa persona no va a ser bien recibida. Ese es el enemigo de todo el mundo. Es un tío que viene a hacer cambios, a hacer daño a la gente. Si es alguien interno, lo van a machacar, le van a hacer bullying, le van a hacer de todo. Entonces, tiene que ser alguien externo que no importe absolutamente a nadie, ni a él le importe, y sea capaz de tomar, insisto, fríamente las decisiones que a veces pueden no ser populares, pero, joder, si queremos salvar la empresa es que a veces hay que hacer estas cosas. Es que es muy interesante lo que estás diciendo porque efectivamente se provoca dolor en muchos procesos de transformación digital porque sobre todo se producen pérdidas de poder o pérdidas de lo que uno entiende como poder. O sea, quiere decir, hay gente que ve amenazada su estructura, sus relaciones, ahora me vienen esto, cambiando en mi función, resulta que ya no me van a reportar, sino que reportan a, no sé, a una máquina o incluso a otra persona, y como tenemos una asociación, yo creo, errónea de lo que es el poder, de lo que es ser bueno profesionalmente, ser el que más controla a los demás, y no es así, pues claro, a esas personas me imagino que esto les duele, ¿no? O les puede llegar a doler. Un ejemplo, José Ramón. Hace unos años estaba trabajando con una política en una campaña para un tema político concreto, ¿no? No era en España. Y bueno, pues estuve varios días con ellos, analizando todo, viendo a su equipo. Y resulta que quien llevaba la gestión de las redes sociales era terrible. Es decir, era una persona no cualificada, pero era su primo. Entonces, claro, al final, cuando trabajas como consultor, sé que no gusta lo que tienes que decir, pero para mí eso es un buen consultor, el que dice lo que hace daño, porque si no, sobras, ¿no? Entonces, claro, fue duro, pero yo no tengo la verdad que demasiado reparo en esas cosas, pero le tuve que decir, oye, despida a tu primo. Es decir, todo esto que estamos haciendo y que estás invirtiendo no tiene sentido si esa persona, a lo mejor en un año le formamos y sí, pero hoy esa persona no puede liderar ese proyecto, ¿no? Claro. Y al final, obviamente, era una persona muy sensata y se dio cuenta que era un error, que es cierto, y lo movió de lado. Entonces,
es una decisión dura, difícil, pero joder, si quieres alcanzar ese objetivo, es que eso es una piedra en el camino muy gorda que hay que apartarla. Qué bueno, qué bueno. Oye, ya para terminar con esta parte, cuando se hace una transformación digital, hay muchas veces que se asocia el término a la tecnología más que a las personas. Yo creo que es un binomio persona-tecnología. Y en muchas ocasiones se implementa la tecnología, se invierte muchísimo en aplicaciones que luego no utiliza nadie. Y te pongo un ejemplo que conozco bien, por ejemplo, los CRMs, ¿no? CRMs, eso ha sido un clásico. Es decir, cuanto más CRM hay, menos funciona la empresa desde el punto de vista comercial. ¿Por qué? Porque un CRM está fenomenal, pero necesita una cosa, por desgracia, es que alguien le meta datos, ¿no? Si alguien no le mete datos, obviamente no funciona. ¿Y qué pasa? Que si tú no sensibilizas, en este caso a la red comercial o a la gente que tiene que meter esos datos, no le sensibilizas hacia una forma diferente de trabajar, pues obviamente al final la tecnología no funciona. Entonces, para ti, si tuvieras que elegir entre las dos patas, si es que se puede elegir, ¿cuál pondrías primero? ¿Pondrías tecnología o personas? ¿Siempre personas o en paralelo? La transformación digital implica... Lo haría en paralelo, es que creo que es lo que has dicho, necesitamos de ambas cosas. Es decir, no creo que la tecnología por sí solo nos valga, es decir, por lo menos de momento, Sí. ¿no? Y las personas por sí solo tampoco, porque tenemos muchas limitaciones. Al final, yo sé, la inteligencia artificial lo que permite es sacar conclusiones que ni un grupo de 100 personas serían capaces de sacar, ¿no? Pero sí es muy importante esa enseñanza o esos nuevos procedimientos. Lo de los CRM lo has dicho perfectamente, que es algo que dices, joder, una red comercial que no está metiendo, es ¿para qué vale toda esta inversión, no? Pero fíjate, sucede con muchas cosas, pues comunicación interna, que esto es muy típico, ¿no? Hemos creado un nuevo canal de comunicación, Slack, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que dice, no, pero es que yo sigo por WhatsApp, por privado. A ver, que no. Es decir, ¿por qué? Porque empieza a haber silos de información. Entonces, ahí es muy importante, y esto también a veces las empresas se quedan cómodas diciendo, bueno, es que ya hemos hecho un curso de concienciación. No, no, es que no es un curso, es que te tienes que asegurar, porque tú estás perdiendo, si tu departamento comercial no está poniendo datos ahí, estás perdiendo ventas. Eso se llama perder dinero. Es decir, ¿quieres perder dinero? Pues yo creo que esto es un tema importante como para tomárselo en serio, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, yo creo que es muy, muy interesante y muchos aprendizajes por ahí sueltos que podemos extrapolar a cada una de nuestras actividades, con lo cual fenomenal. Permíteme, Juan, que te haga una pregunta que hago a todos los invitados, ¿no? que pasáis por aquí y que yo le denomino errores y aciertos, ¿no? Es una pregunta aquí a bocajarro, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Recuerdas o podrías contar en este momento, siempre que puedas contarlo, algún error significativo que tú creas que has cometido y dices, oye, mira, lo tengo identificado, me he equivocado en esto en una etapa de mi vida, pero he aprendido algo, ¿no? ¿Podrías contarnos algún error del que podamos sacar aprendizaje? ¿O todo ha ido perfectamente en tu actividad? No, que va, que va. Ha habido muchos, pero mira, hay uno que me marcó especialmente. Yo no soy una persona perfeccionista, parto de esa base, porque creo que la perfección, aparte de ser subjetiva, en los negocios no es buena, ¿no? Porque a día de hoy la velocidad es un factor de éxito en negocios. Sí. Pero hace varios años monté un proyecto y me tiré como 1 año y medio montándolo porque no me acaba de convencer y esto y tal y no sé qué. Y un mes antes de salir, con todo el tiempo que había invertido, dinero, etcétera, etcétera, lo tuve que echar para atrás porque una gran empresa se adelantó y lo sacó con una mega campaña, algo muy similar. Y claro, para mí fue un shock diciendo, ostras, he perdido todo esto, pero ¿qué probabilidad tengo de, si sigo adelante, perder mucho más? Y la probabilidad era muy alta. Entonces decidí parar y me di cuenta, digo, joder, si esto lo hubiese hecho en 2 semanas, en 2 meses, habría tenido otra oportunidad, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de la velocidad lo primero de falla rápido y falla barato como clave del éxito en todo eso y ir sobre la marcha, ¿no? Esto que te decía antes de las 4 semanas. Entonces, buscar esta perfección al final no tiene sentido. Creo que es mejor mal y pronto que bien y tarde. Porque aunque esté mal, tienes opciones. Por muy bien que estés y sales tarde, la opción es 0. Qué bueno, además, qué bueno, porque el otro día escuchaba a una persona que dijo una frase que a mí me gustaba mucho y es, ahora mismo el éxito no lo consigue el mejor, sino el más rápido, ¿no? Sí, sí. O sea, y efectivamente tiene mucho que ver con lo que dices, sobre todo hablando de esta digitalización en la que estamos, ¿no? Donde algo es obsoleto ya dentro de un mes. ¿Tú te crees que has sacado el lanzamiento de tu vida diciendo, bueno, con esto yo ya tengo años de estabilidad y resulta que te ha dado frutos 2 meses y ya se te ha acabado el rendimiento del producto, ¿no? Que has lanzado. Y esto es así, fenómeno. O sea, que se te ha dejado marcado, ¿no? Vale, es uno de los que mencionarías. Sí. Fenómeno. Muy bien. Oye, y para no dejarte de bajón, porque claro, si solo te pregunto por los errores, ahora te has quedado un Juan Merodio que se ha quedado mirando para abajo diciendo, bueno, qué mal, ¿no? Hay que subir un poco ese ánimo. Aciertos, ¿no? ¿Qué aciertos o de qué aciertos estás especialmente orgulloso? Porque has dicho, mira, ¿sabes qué? Aquí lo clavé. Esta decisión que tomé fue muy buena y te sientes especialmente orgulloso porque te ha contribuido a llevarte donde estás en este momento. Mira, te voy a contar 2 porque son complementarios.
he pasado, bueno, ahora llevo 1 año y medio ya viviendo en España, pero los 4 anteriores he estado viviendo en Canadá. En Canadá monté un negocio con un socio y no fue bien. Entonces, a los 6 meses yo siempre marco un tiempo y un dinero que estoy dispuesto a perder. Y llegó ese tiempo. Entonces, el proyecto no acaba de arrancar con la atracción que yo quería y decidí pararlo. Mucha gente a mi alrededor, era un proyecto, es cierto, muy chulo, me decía, joder, Juan, qué pena, qué tal. Y dije, no. ¿Sabes por qué? Porque si sigo aquí, la probabilidad de perder es enorme. Entonces, si me enfoco en una nueva cosa, tengo más opciones. Bien, ¿cuál fue la nueva cosa? Y una oportunidad, yo trabajo desde hace muchos años en el sector inmobiliario y vi una oportunidad. Y decidí montar una agencia inmobiliaria en España mientras vivía en Canadá. Ajá. Con todo lo que esto conlleva, es decir, que la selección de personal la hice por Skype. Esto fue así. El resultado es que fue genial, donde al final conseguimos en 3 meses llegar al break-even. Y aún así, esto hace ya 2 años, y aún así con la situación que está pasando, es una agencia pequeña, pero sigue creciendo, ¿no? Y la otra de la que estoy más orgulloso es mi propia marca personal, porque nació de una manera, yo nunca pensé en crear una marca personal, sino que creé un blog para compartir lo que aprendía. Y de manera orgánica se fue montando la marca, ¿no? Luego me di cuenta de que necesitaba gente para que me ayudase a crecer. Y estoy orgulloso porque al final una marca hace que varias personas vivan de ello y trabajen de ello, ¿no? Entonces creo que esto es algo muy importante y a mí pues me hace estar orgulloso de ello. Qué bueno. Sí, sí, efectivamente, dos aciertos, ¿no? Y el de la marca personal especialmente, ¿no? Porque yo creo que la marca personal ha sido algo que muchas personas, muchos profesionales, ¿no? Pero a nivel personal hemos intentado lanzar y no siempre en todos los casos se consigue. Es decir, lanzar una marca personal que sea ya realmente reconocida y que al final pues tú asocias Juan Merodio y lo asocias directamente con redes sociales, con marketing en internet, ¿no? Tienes varios en el sector en el que tú te mueves especialmente, hay varias marcas que son ya muy, muy sólidas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchísimos profesionales que intentan hacer una marca y al final no lo consiguen, con lo cual es un gran acierto el que comentas, ¿no? Yo me imagino que no. Sí. Por puntualizar una cosa, el valor de la marca, porque muchas veces en las pymes no se da el valor a la marca, ¿no? Y la marca te permite cobrar más por lo mismo. Es hacer un resumen bestia. Es decir, ¿por qué un iPhone vale 1.500 euros cuando su coste de producción es inferior a 100 euros y es el mismo coste de producción de un Huawei que te vale 300? La marca. Totalmente, qué bueno, qué bueno. Eso va muy en línea, fíjate, yo definí un día una cosa que llamé la receta de la compra, ¿no? En el ámbito de la venta. Yo dije, los compradores siempre compran en base a una receta que lleva 3 ingredientes. Hay 3 elementos que inciden en su decisión. Uno de ellos es la solución que le estás proponiendo, evidentemente, le tiene que interesar, le tiene que parecer bien, el precio, todo ese tipo de cosas. Otro es la marca que hay detrás de esa solución. Es decir, evidentemente la empresa genera confianza o no genera confianza. Si tú no tienes reputación, por mucha solución que vayas, vas mal. Y me faltaba un tercer elemento, y es precisamente la persona, el comercial que lo está ofreciendo. Es decir, que también lo valoro. Hay muchas veces que la marca está bien, la solución bien, pero de ti no me fío, no lo compro, ¿no? Entonces, claro, el éxito al final de venta está en la combinación de esos 3 elementos, porque lo que tú nunca sabes es qué tipo de comprador tienes al otro lado. Entonces hay compradores que son, por eso le dije receta, son cocineros de marca, hay cocineros de comercial y cocineros de solución. Hay gente que solo valora una de las 3 o fundamentalmente una. Y como nunca sabes quién hay, tienes que trabajarte las 3. Pues eso es lo que tú dices, la marca personal, al final, que yo hablé con Juan Merodio, me vas a contar algo que a lo mejor dices, bueno, pues no sé, ya lo había oído y tal, pero como tengo que tomar la decisión de la inversión, con Juan Merodio lo hago, con otro que no conozco no, aunque me está contando lo mismo. Ahí te has llevado una venta, con lo cual eso es importante. Muy bien, pues nada, enhorabuena por la marca. Bueno, y vamos al último bloque. Y el último bloque es que nos cuentes pues un poco más de ti, de tus proyectos profesionales, en qué andas metido en este momento, bueno, pues qué cosas. Has escrito un montón de libros, tienes un montón de proyectos. Como he dicho antes, eres creador incluso de un modelo que tengo aquí apuntado, ¿no? De 10 Business Factors para estrategias digitales. Bueno, pues esto ya lo has hecho. Pues ¿en qué andas metido ahora? ¿En cuál es el Juan Merodio que vamos a esperar o a ver dentro de poco? Mira, siempre me ha gustado mucho la educación. De hecho, yo soy profesor desde los 14 años, que empecé a dar clases de guitarra, luego matemáticas, física, tal, y he estado dando clases en escuelas de negocio, universidades. Pero creo que hoy más que nunca la formación, el educarnos, el aprender todos los días, como decía, generar el hábito de educación diaria es fundamental. Y a pesar de que llevo haciendo cursos desde la marca Juan Merodio mucho tiempo, pero decidí hace unos meses crear un instituto digital que se llama TechDi, que es el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, donde el objetivo es formar en habilidades digitales a los profesionales de hoy. Es decir, y cuando hablo de habilidades digitales, por ejemplo, el marketing es una habilidad digital núcleo para todo el mundo. Que hay gente que dice, es que yo no soy de marketing. Da lo mismo. Es decir, es que al final marketing es vender o poner ese producto delante. Es decir, no quiero que te hagas un experto en marketing, pero sí aprender todo esto, ¿no? Entonces hemos creado esta escuela digital de formación online
donde tenemos por un lado másters que duran 3 meses, con tutorización, etcétera, y luego tenemos otro modelo de formación continua donde, muy al estilo Netflix, por poner un poco la comparativa, pero al final accedes a todos los cursos que tenemos para que tú puedas irte formando a tu ritmo y además tenemos clases en directo y muchas más cosas, ¿no? Con el objetivo de que digas, oye, todos los días me reservo de 8 a 9 para aprender algo nuevo y hago esto. Es decir, exactamente igual que el gimnasio, ¿no? Ajá. Lo lanzamos hace 3 meses y la verdad es que estamos muy contentos. ¿A qué es a modo de suscripción, posiblemente? Sí, es a modo de suscripción. Es decir, tienes una tarifa plana de 67 euros sin ningún tipo de permanencia. Entonces, al final puedes estar ahí horas y horas, aunque yo siempre recomiendo todos los días. Es decir, creo que es malo cuando dices, ostras, si en un día me meto la panzada, hago 5 horas y luego 2 semanas sin hacer nada. No, compáralo con el gimnasio, con la alimentación. Es decir, al final tienes que ir dosificando. Es decir, todos los días la misma cantidad, una rutina, porque si no, te va a dar algo. Ajá, fenómeno. Con lo cual, TechD, efectivamente, ¿cuál es la, bueno, luego lo pondré además, pero ¿cuál es la web en la que os podemos encontrar? Pues es techdi.education. Vale. Techdi.education es donde, vale, efectivamente, correcto. Ahí es donde podemos localizar esta iniciativa. Y me imagino que podremos seguir contando contigo para todo lo que es la consultoría de asesoramiento en marketing digital, Sí. en digitalización y tal, porque esta es la parte formativa, lo que nos Sí, cuentas, ¿no? correcto. Vale. ¿Y de momento algún libro en ciernes o alguna cosilla así? ¿O de momento estamos en...? Saco un libro para principios del año que viene con una editorial muy conocida. No puedo decir más de momento. Nada. Bien, perfecto. Saco un libro. No, pero es que además esta pregunta te la hago porque yo, yo soy autor, no demasiado prolífico, pero soy autor y el problema es que yo procrastino mucho la escritura y lo reconozco, ¿no? Es una de las cosas más complicadas, siempre ha sido lo de escribir un libro, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque efectivamente, lo que tú has dicho, ¿no? Quizá la recomendación es ponte 1 hora todos los días o media hora todos los días, mejor que el atracón, viene un poco parecido. Pero sí que es verdad que escribir un libro, para mí la gente que lo consigue, que lo hace y que como tú tiene pues 11 títulos o tiene un montón de libros, me quito la gorra, ¿no? Porque dices, oye, y siempre los que ya han pasado esa primera inercia, estaba yo seguro que había un libro en ciernes porque al final no podéis dejar de escribir. Y eso es bueno porque al final aporta muchísimo, con lo cual... Pero mira, una cosa que creo que va a ser muy útil y por el tema de los libros, retales de tiempo. Es decir, esto a mí, desde que me lo enseñaron, me ayudó muchísimo, ¿no? Me lo enseñó un directivo muy, muy mayor y me lo dijo, los retales de tiempo son esos pequeños momentos de tiempo del día que desaprovechas para hacer tonterías o cosas banales, por no decir tonterías, cosas banales, pero que si los sumas a lo largo del día hacen mucho tiempo. 5 minutos esperando al metro, 10 minutos que al final estamos o cosas que no tienen sentido. Dice, aprovéchalos a hacer algo, ¿no? Y esto hace muchos años, ¿no? Y lo aprendí a hacer así, pero uno de mis libros, que se llama Trabaja con Red, lo escribí durante un verano tirado por los aeropuertos. Fue una de las épocas, bueno, que estaba viajando mucho por Latinoamérica y tal, entonces pasaba mucho tiempo en aeropuertos, ¿no? Entonces fue un libro que, pues mientras estaba esperando aviones, esperando en salas de espera tal, escribí ese libro. Entonces dije, esos son los retales de tiempo. Qué buena recomendación. Muy útil, muy útil. Efectivamente, hay un montón de tiempos muertos que en vez de estar simplemente mirando algo o haciendo cualquier chorradilla, siempre lo de comillas en la chorradilla, pero evidentemente podrías utilizar en muchas cosas, con lo cual ahí, oye, pues muy bueno, me acabas de dar una idea. Voy a ver si empiezo a viajar entonces, para poder escribir. Bueno, Juan, oye, muchísimas gracias. Ha sido yo creo que muy, muy enriquecedor. Hemos estado con Juan Merodio, experto internacional en marketing digital, redes sociales y transformación digital. Y simplemente me queda, y por las fechas que estamos, primero en agradecerte que hayas participado y segundo en desearte, si somos capaces de tomarnos unos días libres, pues desearte que pases unos días de descanso y que recargues pilas para venir a la vuelta de verano con toda la energía y demostrarnos o enseñarnos con todo este nuevo proyecto de formación que estás lanzando. Muchísimas gracias entonces, Juan. Adiós, Ramón. Pasa un buen día. Un abrazo. Hasta ahora.